nuevo vídeo. Sé que se nota en mi cara que estoy dormida. Son las 11 de la mañana. Pero aquí estamos. Es verdad que la semana pasada no subí vídeo y no lo subí porque me fui de vacaciones y consideraba que tampoco tenía una reflexión como tal que plasmar, entonces dije, bueno, ya tengo cosas que están bastante bien por el hecho de que he estado leyendo un libro, Atrévete a no gustar. Es un libro que no he acabado todavía, no sé cómo será, yo siempre os incito a que lo leáis, pero si no, si os da pereza, pues estoy yo aquí para sacaros ciertas cosas de ese libro. Vengo yo aquí, os lo cuento y luego vosotros decís, ah, pues parece que me he leído yo el libro. Pues ya está. Si te sirve, pues ya está. Básicamente este libro está basado en psicología de Adler. Me vais a decir, ¿quién es Adler? Tal. La gente suele siempre caer en quién es Freud o quién es Jung. Si tienes que hablar de psicología, normalmente esos autores la gente se puede ubicar un poco más. Pero Adler también es un psicólogo que estaba, por decirlo así, en ese periodo y de hecho se relacionó con Freud y con Jung. Lo que pasa es que no se habla tanto de él. Su psicología a lo mejor ha pasado un poco más desapercibida, no lo sé. Porque Adler es una persona que tampoco ha invertido mucho tiempo en plasmar lo que sabe en un libro. Freud y Jung creo que eran más académicos, pero Adler era más como de hablar con gente del entorno y tal y tener como los típicos debates. Este libro en particular pues es de personas que se han interesado en su pensamiento y han tratado de plasmar lo mejor posible cómo funciona esta psicología. Un poco lo que yo os intento transmitir, que es básicamente que siempre puedes llegar a cambiar tu vida si tú quieres, que todo en la vida es una elección, cosas así, cosas de ese estilo. Vamos a empezar. Me he apuntado las cosas en el móvil. Sí. Es básicamente un diálogo entre un filósofo y un chaval joven que va a visitar a ese filósofo para poner en duda todo aquello que el filósofo supuestamente está diciendo que es verdad, que es pues eso, que la gente siempre puede cambiar, que la gente elige ser infeliz. Lo primero que yo consideré que es interesante y apunté es la subjetividad de cada uno. Tendemos a asumir que la persona que tenemos delante nuestra tiene la misma mente que nosotros, ve el mundo con los mismos ojos y eso no es así. Nadie ve de la misma forma las cosas y nadie las interpreta de la misma manera y creo que esto es una obviedad que cualquier persona lo podría sacar por lógica, pero siempre lo damos por sentado. Y eso ahorraría bastante tiempo y energía en intentar demostrarle al otro lo que tú opinas, porque si partes de la base de pensar no, es que el otro tiene otra mentalidad y lo va a interpretar de otra manera, te puede ahorrar mucho conflicto, mucha batalla de ego de a ver quién gana y a ver quién tiene la razón. Porque en este caso la razón a lo mejor la tenéis ambos, lo que pasa es que estáis mirando desde distintas perspectivas. ¿Por qué he empezado por ahí con lo del tema de la subjetividad? Básicamente porque el filósofo te está diciendo que en base a cómo mires tú a través de tus ojos, van a cambiar tus valores, tus creencias, lo que opinas acerca del mundo. La perspectiva cambia tu forma de ver el mundo, porque la realidad no es inmutable, no es algo fijo, no es algo que solamente se pueda ver de una cierta forma. No viene mal recordar esto de vez en cuando, yo también me lo digo a mí misma para acordarme de que la gente que tengo delante tendrá su mierda, tendrá su movida y que cada uno vemos la vida de una forma diferente. Y eso no es malo, porque si todos pensáramos igual, pues bueno, creo que eso llevaría incluso a más problemas. Entonces, este filósofo se está inspirando en el pensamiento de Adler, de este psicólogo que os he contado, y este psicólogo lo que decía es que la gente siempre puede cambiar, sin excepción. ¿Por qué dice esto? Pues porque el joven le viene y le dice que la gente no puede cambiar y que de hecho la gente está determinada por su pasado. Y he ahí la clave. Determinismo, causa-efecto. Lo que pasa es que la gente tiende a hablar del trauma y a recurrir al trauma como explicación de por qué actúan como actúan. Si tú vas al psicólogo, lo más probable es que te diga, no, es que tú actúas así porque tienes un patrón de comportamiento, porque tus padres se divorciaron, entonces tal, o tu madre pues falleció cuando eras pequeño, entonces tienes como un estilo de apego ansioso, cosas así. Y todo lo achacan un poco a lo que es el pasado, a de dónde vienes, a tu origen. Pero lo que te está diciendo Adler, este psicólogo, te dice que eso no es así, que el trauma es una cosa que está basada en un determinismo. Si siempre recurres a pensar que tu trauma explica quién eres, obviamente no vas a poder cambiar, porque estás partiendo de una base de pensar que este es tu trauma y eso siempre lo vas a acarrear y siempre va a estar ahí. Y creedme que esto a mí me sorprendió muchísimo leerlo, porque yo siempre he hablado del trauma, siempre he hablado de las consecuencias que ha tenido en mi vida. Hay experiencias que obviamente son muy jodidas en tu vida, que las tienes que experimentar, pero no estás definido por tus experiencias, sino por el significado que le das a esas
experiencias. Y eso es muy importante. El trauma actúa como fuente de determinismo. Igual el trauma es simplemente un poco una excusa para no tener que darte cuenta de que igual estás eligiendo quedarte ahí. En tu infancia te pasó X cosa o en tu adolescencia te pasó X cosa y por eso actúas de esa forma, pues va a definir cómo actúas en el presente y va a definir cómo actúas en el futuro. Esto se resume como teleología, que es una palabra un poco complicada, pero bueno, buscadlo si queréis. Y es básicamente que nosotros establecemos metas, entonces a lo mejor tú te estás aferrando a tu trauma para no tener que cambiar, porque tu meta es seguir como estás ahora, seguir siendo infeliz. Y diréis, ¿por qué me iba a poner yo una meta que me haga infeliz? Os sorprendería. Es mucho más fácil quedarte en donde estás, no jugártela, no arriesgar, que salir por la puerta y empezar a tomar decisiones distintas. Porque si tú eres una persona que actúa de cierta manera, tener que salir a la calle y empezar a pensar de una forma distinta, empezar a actuar de una manera diferente, no es algo que todo el mundo esté dispuesto a hacer. Es mucho mejor quedarte en la queja y en estar infeliz. No quiero que parezca que lo estoy achacando a toda la sociedad y que yo no soy así. Obviamente yo también soy así y de hecho durante mucho tiempo sí que pensé que mi trauma me definía como persona y literalmente me estaba condicionando muchísimo, porque a la hora de relacionarme con mis amigos o relacionarme con parejas o con mi familia, pues siempre partía de esa base de pensar, no, es que mi trauma me ha definido, y no es eso como tal, sino que la experiencia traumática que supuestamente has vivido le tienes que dar un sentido, y acorde a qué sentido le des va a ser beneficioso para ti o perjudicial. Si tú piensas que esa situación te ha pasado, no logras encontrarle un sentido, crees que es una injusticia, te quedas ahí, pues obviamente te va a situar en la posición de no tener que cambiar, y esa es tu meta en el fondo. Hay que reconocérselo a uno mismo, que también eso es otra. Creo que yo también he sido esa persona. He querido quedarme ahí sin cambiar, tratando de quejarme y sentir pena por mí, pero a día de hoy creo que estoy ejerciendo más la mentalidad que propone este otro psicólogo, y la verdad es que me gusta. Es complicado el cambio, pero es necesario y en parte lo tienes que disfrutar. Al final sacamos del trauma lo que nos favorece a nosotros. Vuelvo un poco al mismo ejemplo. Si yo quiero ir de dolida, de que la vida es una injusticia, quiero atención, quiero validación de otros, voy a usar mi trauma como justificante para tener una personalidad de mierda o para actuar como me salga del mismísimo con un justificante, porque claro, me han hecho daño en el pasado, entonces puedo justificar que yo actúe así o que sea mala persona o que lo que sea. Pero si tú coges y sacas de tu trauma pues un propósito, una meta, un cambio, algo que le dé significado a tu vida, que pueda también aportar a la sociedad o que te pueda aportar a ti, pues es completamente distinto. En mi caso, por ejemplo, mis padres se divorciaron y yo esto lo he hablado 1000 veces y no tengo ningún problema en reconoceros que para mí el divorcio fue algo muy grande. Yo durante mucho tiempo iba diciendo, pues mis padres han divorciado, tal, como constantemente refugiándome en el argumento de mi trauma, de mis padres han divorciado, entonces eso ya me condiciona para relacionarme con personas porque lo he pasado muy mal, me han hecho mucho daño, y así era como yo trataba de decirles a los otros que necesitaba por eso atención, cariño. Pero cuando cambié la perspectiva y cambié mi forma de actuar, me di cuenta de que de mi trauma sí que puedo sacar otro tipo de significado. Ayudar a otras personas que también han pasado por un divorcio y que no están bien, ponerme a grabar estos vídeos para que os sintáis vosotros mejor con vosotros mismos si estáis pasando por la misma situación, es completamente distinto de donde partes, porque una cosa es refugiarte en tu trauma y otra cosa es sacarle partido, herramientas a ese trauma. La cosa es que si no quieres cambiar, harás lo posible porque tu trauma te limite. Siempre te va a limitar, porque el límite te lo estás poniendo tú para no tener que cambiar. Otra de las cosas que decía este psicólogo, lo transmite a través de este filósofo imaginario del libro: la gente fabrica la ira. Y en esto yo me rayé, la verdad, no os voy a mentir, pero creo que lo he resumido muy bien para que me entendáis. Tú creas una emoción negativa para alcanzar tu meta. Si tú eres una persona que no quieres salir a la calle, por ejemplo, que eres agorafóbica, vas a crear ansiedad y miedo para no tener que salir a la calle. Y me vais a decir, ¿cómo vas a crear tú eso? No es que lo que hayas creado sea inventado, porque lo vas a experimentar, es decir, la emoción sí que va a estar ahí, sí que la vas a sentir, pero lo has fabricado tú de tu propia cabeza inconscientemente para cumplir tu meta de no salir de casa. Es una rayada, porque yo de primeras pensé que normalmente cuando una persona se queda en casa es porque ha habido algo en su pasado que la impide de salir a la calle, y eso es lo que todos pensaríamos, pero eso es desde el determinismo, porque pensamos que ha habido una causa que ha producido ese efecto que desemboque en que esa persona no salga de casa. Lo que te dice este psicólogo es lo opuesto. A lo mejor ha habido una causa que le ha llevado a estar ahí,
pero no te centres tanto en eso, sino en por qué sigue quedándose en casa. Y es él mismo creando emociones negativas, fabricando especulaciones en su mente para seguir donde está, para evitar el cambio. Volvemos a lo mismo. Una de las emociones que más se suele emplear para conseguir esas metas de las que hablamos es la ira. La gente usa la ira como una herramienta para alcanzar algo. Y claro, me vais a decir, no, pero es que la ira es una emoción impulsiva. Es decir, yo cuando me cabreo no es porque yo me quiera cabrear, es porque me sale, es impulsivo. El ejemplo que te pone este libro es, hay una madre que está regañando a su hija y de repente llaman por teléfono y a la madre le cambia el tono de voz porque se da cuenta de que está hablando con una persona del trabajo. Y de repente su tono de voz, que había sido súper agresivo al hablar con su hija, pasa a ser un tono súper calmado. Cuando cuelga la llamada, de repente vuelve a la conversación con su hija, sigue gritando. Entonces, ¿qué te dice este ejemplo? Que muchas veces podríamos aplicar a la vida real, que verdaderamente tú sí que puedes elegir regular tus emociones. Este psicólogo no te dice que las emociones no existan, existen. Él lo que piensa es que nosotros tenemos una capacidad para regularlas y que muchas veces elegimos emplearlas de una manera agresiva, brusca, para conseguir lo que queremos. Porque si nos ponemos muy tristes, sabemos que vamos a tener la atención de nuestros padres, de nuestros amigos o de nuestras parejas. Porque si nos cabreamos muchísimo y nos ponemos a gritar, sabemos que el otro se va a poner a pedir perdón, o porque la otra persona se va a echar para atrás, o porque vamos a conseguir ganar esa pelea, lo que sea. Tendemos a usar las emociones como manera de conseguir las cosas, pero como tal las podemos regular nosotros, y nosotros en el fondo sí que elegimos cuánto las usamos y cómo las usamos. Y eso supone asumir que a lo mejor estás usando esa voz de cabreada más de lo que deberías y que igual lo estás haciendo para conseguir algo del otro. Y eso no es algo que todo el mundo esté dispuesto a reconocer. Yo al final también me he puesto a veces muy triste porque sabía que así iba a conseguir llamar la atención de otras personas, o porque sabía que así mis padres me iban a hacer caso. Entonces, bueno, es reconocérselo a uno mismo, ser consciente de ello, tenerlo presente, y cuando otra persona lo esté haciendo contigo, también tenerlo en cuenta. Por último, pero no menos importante, lo que dice este psicólogo es que la infelicidad es algo que escoges para ti. Todo el mundo puede ser feliz. Y esto a lo mejor es otra cosa que mucha gente le chirría, dirá, ¿qué cojones? Lo que dice este psicólogo es que hay gente que elige ser infeliz porque le es útil. Igual que os digo que tu trauma te es útil para no tener que cambiar, es lo mismo con la infelicidad. A lo mejor tú piensas que quejándote consigues más cosas que haciendo algo. Voy a volver a poner mi ejemplo. Yo cuando justamente me refugiaba en mi trauma, siempre lo usaba como excusa para portarme de una cierta manera, era cuando más infeliz estaba. Entonces yo creo que está un poco muy ligado el no querer cambiar a también ser infeliz un poco, y también es porque crees que es útil. O sea, yo pensaba que eso servía para que otra gente se quedara a mi lado, para que otra gente me prestara atención, para sentirme querida. Entonces, bueno. Y por último, la gente es la que decide no cambiar. Porque es mucho más fácil meterte en un pensamiento determinista, es decir, que tu pasado, que tus circunstancias, que tus experiencias han sido los que te han llevado a ser de cierta forma, a pensar que eso no tiene tanta relevancia, porque entonces no tienes dónde excusarte. Si tú dices, no, es que yo sé así porque he vivido esto, esto y esto, claro, tienes el argumento perfecto para que nadie venga a reventarte esa burbuja, para que tú sigas pensando que eres así por esos motivos, para que tú no tengas que hacer nada, para que no te tengas que esforzar por cambiar tu manera de pensar, por cambiar tu manera de actuar, y al final supone un esfuerzo y supone una incertidumbre, porque al final vas a tener que actuar de una manera distinta a como lo has estado haciendo, vas a tener que practicar otras cosas, relacionarte con otras personas, dejar atrás ciertas cosas, y eso no es fácil. Por ello, la psicología de Adler te dice que como tal no existe tu personalidad, de la cual tanto hablamos, sino que como tal está tu estilo de vida. Y él usa estilo de vida para definir cosas de las personas, comportamientos de las personas, porque es algo mucho menos fijo. Si te das cuenta, cuando hablas de tu personalidad suele ser algo que te achacas a ti, de que viene contigo ya como en el paquete. Entonces es como algo que piensas que tú no puedes nunca cambiar. Pero si usas la palabra estilos de vida, pues es como que das más pie a decir que estás eligiendo ser de esa manera. Y eso no significa que no tengas experiencias o traumas que hayan determinado cómo eres en cierta forma, pero llega una edad donde tienes que cambiar eso porque lo estás eligiendo ya de forma consciente. O sea, tú cuando eres pequeño y te pasa X circunstancia, obviamente no tienes la capacidad para actuar de cierta forma ni la consciencia de lo que está pasando del todo. Pero llega una edad donde tú sigues eligiendo de forma consciente ser de esa manera. Hay un momento donde tú ya tienes la capacidad para seguir eligiendo eso o no, o cambiarlo. Siempre puedes elegir otra cosa. Recae la responsabilidad en ti.
Porque todos los días usamos determinismo, si lo pensáis, en plan, yo soy una persona que pienso, joder, no, es que a mí me han pasado esto y me ha pasado esto, entonces es normal que sea desconfiada. Tú estás eligiendo serlo. Es decir, esto te ha pasado hace un tiempo, pero el hecho de que se repita o no ya parte de una especulación tuya. Me gusta mucho cómo habla este psicólogo y yo os recomiendo que os leáis el libro. Sentaros un poco con esto, digerirlo. Creo que me he intentado explicar de la mejor manera posible. Si os ha servido de algo, genial. El propósito siempre es ayudar y facilitaros las lecturas para que no os lo tengáis que leer vosotros. Y bueno, pues nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.